Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, doctor Castillo, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, hay muchos tabúes, como mencionaba, dando lectura a una nota de diario El Mundo de España. Hay muchos tabúes en torno a la menopausia y sobre todo también en torno a lo que se pueda sentir, por ejemplo, y que viene asociado al estado anímico de las mujeres que llegan a esa etapa. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre la depresión, la menopausia y otros cambios físicos que también van afectando a la mujer en esa etapa? Bienvenido, doctor Castillo. Buenos días, gracias por la invitación y gracias por topar este tema de mucha importancia para la vida de las mujeres. Un tema que desde el inicio de la humanidad ha sido reconocido y a medida que ha mejorado la calidad de vida de las personas y el estándar de años en que podemos vivir, tenemos que afrontarlo. Bueno, háblenos de los cambios que tiene que pasar la mujer. Hay quienes dicen que la sienten a la menopausia, otras que dicen que para nada, que son mitos. ¿Cuál es la realidad, doctor? ¿Qué es lo que se podría esperar al llegar a esta etapa de la vida en una mujer? Bueno, en efecto, todas las mujeres van a llegar a la famosa menopausia. Es importante comprender los términos. Menopausia se considera la última menstruación en el ciclo de la vida fértil de la mujer. Por eso es un diagnóstico que tiene un carácter retrospectivo. ¿A qué me refiero? Para que usted sepa que está en menopausia, deben haber pasado 12 meses sin haber menstruado y sin que haya otra causa que pare la menstruación. Por ende, es un diagnóstico retrospectivo. Existen actualmente también pruebas hormonales que podemos hacer para decirle a una paciente cuándo o si es que está cerca de estar en la menopausia. Se llama climaterio, en cambio, a los cambios físicos, bioquímicos, biológicos, psicológicos, que es el tema que vamos a tratar un poquito más, que acompañan a la menopausia y pueden presentarse 4 o 5 años antes hasta 8 años después de la última menstruación, que es en sí la menopausia. Doctor, háblenos de esos cambios y sobre todo los signos tempranos que nos podrían indicar que ya se está entrando en esta etapa. Ok, primero en promedio, en Europa y Estados Unidos las mujeres entran en menopausia a los 51 años. En Latinoamérica estamos en promedio en los 48.5 años. Siempre va a haber una distinción en función de la procedencia de las pacientes. Vamos a empezar con los cambios climatéricos, más o menos 4 o 5 años de que se presenten la menopausia, con ciclos irregulares. Esto significa sangrados, los mismos que pueden comenzar a ser sangrados espaciados. Las mujeres, en vez de menstruar todos los meses, comienzan a tener sangrados cada 2, 3 meses, vienen 3 meses seguidos, luego se espacian, y también se asocian sangrados irregulares, es decir, que en lugar de sangrar 3 días, la mujer comienza a tener sangrados más largos o sangrados café oscuros. Por eso es importante que desde que empiezan los mínimos síntomas de sangrados irregulares, acudan al médico y hacerse los exámenes, porque estos sangrados no necesariamente se deben a esta transición a la menopausia, sino pueden deberse a otras patologías, ejemplo, pólipos y miomas, que son más frecuentes justamente pasados los 40 años. Comienzan a ver ya cuando se acerca la perimenopausia, es decir, el año anterior al cese de la menstruación y el año posterior a este cese, comienzan a haber síntomas más importantes como los famosos sofocos, sudoraciones, calores nocturnos, cambios en el estado anímico. Eso es muy importante. Las mujeres comienzan a sentir un poco de depresión, comienzan a ponerse más ansiosas. Existe la habilidad emocional, es decir, se ponen más lloronas. Siempre hay que tomar en cuenta antecedentes. Como usted mencionaba, le escuché la palabra de la depresión posparto. Es sabido que una mujer que presentó depresión posparto es más común que en la menopausia tenga algún tipo de alteración de este tipo, ansioso, depresivo. Por eso es importante conocer los antecedentes de la paciente. Qué interesante, doctor. Es decir, los cambios hormonales sin duda están ligados también al estado emocional de las personas y por eso se siente estas depresiones, sobre todo
Por ejemplo, hablamos de la adolescencia, del posparto y también de la menopausia. En efecto, desde que la mujer empieza su menarca, existen cambios hormonales importantes y hasta que el eje no madure, incluso las chicas tienen sangrados irregulares y tienen adaptaciones diferentes desde el punto de vista psicoafectivo. En la menopausia es uno de los factores fundamentales a manejar en equipo y multidisciplinario, es decir, uno como ginecólogo no puede decir yo le voy a manejar todo, la paciente debe apoyarse con psicólogos y eventualmente con psiquiatras para el manejo de medicinas, si es que es necesario. La depresión comienza a ser más común en mujeres que ya pasaron la menopausia y claro, esto se debe a que los estrógenos, hormona fundamental para la vida de ustedes en la vida fértil, ejerce o tiene receptores a nivel de todo el cuerpo, en cerebro, en sistema límbico, y esto hace que definitivamente haya mayor predisposición. Bueno, qué importante, amigos. Son las 7:30. Estamos dialogando con el doctor Carlos Castillo, él es médico ginecólogo obstetra del Hospital Metropolitano. Estamos tapando un tema diferente que lo es habitual en nuestro espacio, pero también es importante también desmitificar ciertas cosas que están relacionadas a la menopausia. Son temas que no se hablan y que vale la pena dialogarlos, escucharlos y con un experto, pues qué mejor manera. Ahora, doctor, si no es una enfermedad, la menopausia es un estado natural, un ciclo que llega, eh, es dable que se trate con medicina. ¿Usted sugiere eso? ¿Se da, por ejemplo, terapia de reemplazo hormonal? ¿Qué son las terapias o cómo se trata la menopausia? Si bien no es una enfermedad, pero cómo aminorar quizás ciertas molestias, ciertos síntomas, incluso de tema emocional, ¿no? Incluso las depresiones. Es importante esto que usted menciona, porque definitivamente tenemos que cambiar la forma de aceptar al climaterio, que debería ser mejor llamado climaterio que menopausia, porque la mujer prácticamente un tercio de su vida va a vivir en esta etapa y tiene que adaptarse de la mejor manera. De hecho, la palabra climaterio viene del griego klimark, que significa escalón, es decir, subir un peldaño, pasar a otro a otro estado de la vida. Y uno como médico, el objetivo es mejorar la calidad de vida de esa paciente, de nuestras pacientes. Y yo no te puedo decir que a todas las pacientes hay que darles hormonas, porque el objetivo del tratamiento en el climaterio es la personalización de este. No todas las personas tienen sofocos o calores, no todas las personas se ponen más lloronas, no todas las personas tienen sequedad vaginal o líbido bajo. Entonces tenemos que ir personalizando a cada una de nuestras pacientes la mejor opción, siempre y cuando tomando en cuenta los riesgos de las diferentes terapias. Es muy conocido, y usted habrá escuchado, que el tomar estrógenos aumenta el riesgo de cáncer mamario. Entonces, una persona que tiene o que tuvo un diagnóstico de este tipo o familiares muy allegados con cáncer mamario, es decir, factores de riesgo elevados, o se hizo esta prueba BRCA para la detección del cáncer, está positiva, en ella no podemos usar estrógenos y ahí tenemos que buscar alternativas para el manejo de los síntomas, tanto físicos como psicológicos. Entonces, la idea es personalizar la atención, ¿no? Es decir, la paciente tiene que acudir al chequeo ginecológico, tiene que hacerse un montón de exámenes, mamografía, densitometría, ver cómo funciona su hígado, ver cómo funciona su glándula tiroidea, que también hay un aumento en la disfunción de esta en los primeros años de la posmenopausia. Y con esa valoración, ver qué es lo más adecuado para cada paciente. Es decir, es importante sacarnos la idea que la menopausia es el acabose de la vida, no se acaba la vida, empieza una nueva etapa y qué mejor si la aceptamos y la manejamos de la mejor manera para cada una de nuestras pacientes. Bueno, muy importante. Ahora, como dicen, no todos los casos requieren, por ejemplo, de estas terapias hormonales y demás. ¿Cuáles son los tratamientos? No sé si llamarlo tratamientos porque no es una enfermedad, pero ¿qué es lo que se usa ahora en la medicina para que estos síntomas quizás que se sienten, estos sofocos, pues sean menores y que la paciente, las personas tengan una buena calidad de vida? Bueno, hay cosas preventivas dentro de la atención primaria, por ejemplo, el recomendar ejercicio es importante, el ejercicio tanto aeróbico como el ejercicio de fuerza muscular. La paciente no debería fumar. Está demostrado que el tabaco aumenta
los signos y síntomas del climaterio y acelera la menopausia. Es decir, en promedio una mujer que fuma te va a dejar de menstruar 2 años antes de lo que estaba previsto. Wow. Es importante entonces el ejercicio, el no tabaco e increíblemente no el exceso de café. El café también está asociado a un mayor aumento de signos y síntomas. Desde el punto de vista ya de tratamiento, y una vez que hayamos descartado los riesgos que cada una de nuestras pacientes puede tener, existen alternativas naturales, homeopáticas, bioreguladoras y luego los sintéticos, como son tanto las hormonas, tibolona, por ejemplo, y estrógenos. Los estrógenos tenemos sintéticos y estrógenos que derivan de animales también, que de hecho son los más efectivos, pero también son los que más cuidado se debe tener con la probabilidad de tener un aumento del riesgo de cáncer de mama. Riesgo que es controvertido porque hay estudios que dicen que sí aumenta el riesgo y hay otros estudios que no. Entonces sí es importante individualizar la terapia. Bueno, claro, todos somos diferentes, ¿no? Y lo que le sirve a una persona no le sirve a otra. Ahora, doctor, ¿qué nos dice, por ejemplo, de los típicos remedios caseros que te dicen, mira, tómate el agüita de higo, el no sé qué? ¿Cómo ve usted Den- desde el lado médico estos consejos, ¿no? Que a veces a le dan. ver, dentro de las alternativas de tratamiento existen las naturales, como las isoflavonas de soya, que justamente es del agua de higo, ¿no? Sí ayuda si es que los síntomas son leves. Y tampoco va a ayudar en el 100% de pacientes. Es decir, si usted tiene 100 pacientes que tienen sofocos y calores que son de leves a moderados, le va a ayudar. Pero si tengo una paciente con sofocos y calores que son realmente fuertes, no te van a ayudar mucho y vamos a tener que usar alternativas diferentes. De hecho, hay opciones naturales como el Blackahouch o el Cactus agnus que han demostrado en estudios que sí sirve para esto, mejor que los fitoestrógenos como la fitosoya del higo, ¿no? Es decir, que sí tiene su base científica, lo que está de demostrarse es que en qué paciente pueden servir, en cuál no. Y de hecho te diría que solo en casos leves te va a ayudar bastante bien. Si ya es más severo, tenemos que hacer uso de otras alternativas. Ahora, entiendo que todos los tratamientos, en este caso para la menopausia, doctor, o la menarquia, perdón, el climaterio, son para los síntomas, ¿verdad? Si es que la persona no tiene ningún síntoma, ¿cabe darle algo o simplemente no? No, no, en eso, si es que no necesitas, y el concepto de la medicina y de los médicos es ese, ¿no? Mientras menos medicinas te demos, mejor. Porque claro, por un lado solucionas problemas y por otro lado comienzas a dañar el hígado y el riñón. O sea, de cajón, si no necesitas, no justifica ningún tratamiento. Y esa es la parte de personalizar. Ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene sequedad vaginal y por ende no puede tener intimidad, puedo tratarle con cremas locales a nivel vaginal de estrógenos y no le expongo a tabletas de estrógenos, porque probablemente esa paciente capaz que no tiene sofocos o calores. Ujú. Si tengo una paciente, por ejemplo, que tiene sofocos y calores y además de eso tú le ves con cierto grado de depresión, podrías optar por alguna terapia que mejore ese estado anímico y apoyarte obviamente del psicólogo o del psiquiatra. Ahora, un tema importante, ¿no? No siempre la depresión tendría que estar necesariamente ligada a la menopausia llegada a cierta edad en la mujer. ¿Cómo saber si es que es una depresión por el tema hormonal, por la menopausia, o es una depresión que ya la tenía la paciente? Bueno, los colegas psiquiatras tienen sus tablas para la valoración de la depresión, a ver si es que es una depresión endógena o exógena. Y claro, es un poco, no es fácil, pero si tú ves que una paciente no mejora con los antidepresivos, le tienes que asociar terapia estrogénica o terapia hormonal y va a mejorar, tú dices, bueno, definitivamente fue la menopausia la que ocasionó esto. Bueno, qué interesante, doctor. Y una pregunta final, porque tenemos que terminar este espacio, pero ¿qué le recomendaría a las mujeres que están pues cerca de llegar a esta etapa y qué es lo que deberían hacerse? Chequeos médicos, etcétera. Le escucho sus recomendaciones. Primero, que lo tomen de la mejor manera, que la vida a partir del climaterio y de la última regla, que es la menopausia, va a ser de muy buena calidad, que tiene que acercarse a hacer un chequeo, una evaluación completa de mamas,
de Papa Nicolau, de ovarios, de función